El Señor te bendiga, hermano. Un abrazo fraterno, afectuoso, fuerte en el Señor. Espero que te encuentres bien, de salud. Espero que se encuentre bien tu familia, tus hijos. Espero que estés fortalecido en la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha resguardado. Hasta aquí el Señor nos ha mantenido en su mano. Y yo sé que lo va a seguir haciendo, hermano. Así que no temas, no desmayes, porque dice la Escritura, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y esa es una promesa del Señor para toda la iglesia y para todos aquellos que creen. Hoy día, hermano amado, estamos viviendo una situación complicada en este país. Usted se ha escuchado las noticias, se dará cuenta o se ha dado cuenta de que la cifra de infectados, la cifra de muertos ha subido enormemente. Y eso es preocupante en todo aspecto. Primeramente porque hay muchas personas que ya han perdido a sus seres queridos. Lo otro, es importante entender de que esto va a traer mucho más, eh, mucho más necesidad en el país. Hay efectos colaterales que trae esta pandemia. Y esos son la falta de empleo, el cerrar los negocios, el que las personas queden sin nada. Hoy día hemos visto una realidad terrible con respecto a lo que está sucediendo. Hay muchas personas que no tienen para pagar sus arriendos. Hay muchas personas que no tienen para poner algo en sus mesas. Hay muchas personas que no tienen seguro médico ni seguro ya para que les paguen o reciban algún tipo de dinero para poder comprar las cosas básicas. Entonces, hermano, es un tiempo complicado. Es un tiempo donde el miedo de muchos se ha aumentado. Y esto le pasa de alguna manera también, o se le puede traspasar también a la iglesia. Y eso hoy día, hermano amado, es una realidad que debemos nosotros afrontar. ¿Cómo un creyente debe afrontar este problema? ¿Cuál es la forma de enfrentar esta situación como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia? Porque es verdad, eh, nosotros también vamos a ser azotados y golpeados por esto, hermano. No te puedo mentir. No te puedo decir que las cosas se van a mejorar en un corto plazo. No, esto va a suceder y va a seguir sucediendo y quizás, a lo mejor acá a la región de Valparaíso, también empieza a llegar y también empecemos a ver grandes problemas, sobre todo con el tema de los enfermos que pueden multiplicarse y también de la cifra de muertos. Esa es la realidad, hermano. Esa es la verdad. No te estoy diciendo nada que no esté hoy día, que no sea realidad o que no sea verdad. Entonces debemos concientizarnos con lo que está sucediendo, hermano. Y no menospreciar las alertas que nos están dando las autoridades. De quedarnos en nuestros hogares, de salir lo justo y necesario, de andar con su máscara, hermano, para que las cosas se minimicen y no sean, quizá a lo mejor no nos afecte de una manera tan fuerte. Entonces, hermano amado, yo te ruego en el Señor de que hagas caso, primeramente, a las autoridades y que hagas caso también a este mensaje que te estoy dando como pastor, de que te quedes y te resguardes en tu hogar y que no expongas a tu familia inútilmente, ni a tus seres queridos, ni a tus niños, ni a tus padres, porque es importante que cuando nosotros decimos que amamos a nuestro prójimo, tenemos que hacerlo no de boca, sino de hecho. Si yo amo a mi prójimo, me voy a cuidar y voy a cuidar a mi familia, porque eso es lo primero. Amén. Entonces, amado hermano, ¿cómo entonces nosotros como creyentes debemos afrontar esta situación? Porque es verdad, está cerca. Ya he sabido de casos aquí en mismo, donde vivo yo, en el Cerro Los Placeres, donde hay muchas personas que ya han contraído esta enfermedad. Entonces, en cualquier momento
puede tocar a un vecino o nos puede tocar a nosotros. Espero que no. Espero en el Señor de que Dios tenga misericordia, que Dios tenga que Dios derrame su gracia y su protección sobre todo hogar, sobre toda casa, sobre todo hijo de Dios. Y no solamente sobre nosotros, sino que también para aquellos que lo necesitan, los más débiles. Así que, hermano, hoy día quiero hablar de un tema y quiero exhortarte a fortalecerte en tu fe. Porque la única manera, hermano, en que nosotros podamos fortalecernos y salir de esta es que nosotros podamos aumentar y fortalecer esa fe que Dios nos ha dado. En Él, por supuesto. En el relato bíblico encontramos muchas personas que sufrieron, que pasaron por pruebas y aflicciones y por momentos terribles en sus vidas. Pero ellos no perdieron su fe. El Señor nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, hermano. Y no se nos prometió un camino de rosa ni un camino fácil, sino que un camino quizás duro. Y eso, hermano, es para todos. Y quiero decirle una cosa, que en esto no hay despropósito, en lo que está sucediendo. Porque muchas veces Dios ocupa todas las cosas para hablarle a la humanidad. Y necesariamente Dios ocupa estos eventos, o las enfermedades, o las plagas, para remecer al ser humano, para que éste finalmente se arrepienta y pueda salvarse. Porque antes de la pandemia, hermano, hoy veíamos a muchas personas indiferentes, a muchas personas fortalecidas en lo material, en las cosas que poseen, a muchas personas quizá a lo mejor no necesitando y apartando a Dios de sus vidas, porque el ser humano se comporta de esa manera, porque se siente fuerte, seguro, sano, protegido, y Dios viene a desarmar todo esto. Entonces, hermanos, esto no tiene despropósito. Y no es que Dios haya perdido el control de las cosas. Al contrario, Dios tiene bajo control toda la situación. Y quiero decirle aún más que el Señor te tiene considerado también a ti para guardarte como hijo de Él. Porque la palabra dice también, yo no he visto ningún justo desamparado. Y es Dios quien nos ampara. Pero como les decía, el mundo necesita ser remecido, el mundo necesita escuchar a Dios para que sus almas no se pierdan finalmente. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a esta humanidad? ¿Cuántas veces el Señor ha ocupado a la iglesia y a aquellos que salen a predicar para hablarle? ¿Cuánto mensaje de Dios o cuánta palabra Dios ha hablado a esta humanidad? Y la humanidad sigue caminando para el lugar que quiere. Y no atender y no hacer caso a Dios. Dios en su misericordia quiere llamarlos. Y también he visto algo importante, hermano, que quiero destacar. He visto a muchas personas que se están convirtiendo en este tiempo. He visto a muchos doctores y personas de la salud que están orando y que están clamando a Dios. He visto muchas buenas obras también que se están haciendo para ayudar al prójimo. He visto la unidad de las personas para poder ayudarse unos con otros. He visto también la necesidad que hay en este tiempo también de hablarles y dar esperanza a las personas. Entonces es un tiempo donde Dios nos puede usar también y donde nosotros no debemos caer en las cosas que cae este mundo, en el terror, en el miedo excesivo y en la desesperanza, sino que al contrario, nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros debemos orar, debemos buscar en comunión al Señor, debemos alabar su nombre y esperar que Dios haga. No sé si está de acuerdo conmigo, no sé si usted puede decir amén a eso, pero eso es lo que me enseña la Escritura, que nosotros no debemos desmayar, sino que debemos esperar en la salvación de Dios. Y cuando digo salvación, no estoy hablando solamente de la salvación del alma, sino que estoy hablando de la salvación
de las dificultades que podamos nosotros experimentar. Amén. Así que no solamente en los buenos tiempos se debe alabar al Señor, no solamente en los tiempos donde todo anda bien, debemos elevar un canto al Señor. No solamente en los tiempos donde hay bonanza, o donde todo está marchando bien, o donde tenemos comodidad, o tenemos trabajo, o tenemos seguridad, sino que también en los tiempos de necesidad y de aflicción, en los tiempos de prueba, también debemos adorar al Señor. Y este es un tiempo, hermano, donde debemos estar adorando y bendiciendo, el nombre del Señor. Donde debemos estar buscando al Señor en el camino, en la casa, en la alabanza, en la oración, en la comunión, para que nuestra fe se fortalezca, hermano, porque finalmente la fe es la que vence al mundo y todas las dificultades. Así que quiero darte palabras de aliento, quiero exhortarte a fortalecerte, quiero decirte que el Señor te ama, quiero decirte que el Señor te va a resguardar y te va a cuidar. Quiero decirte que dejes ya de alimentar tu miedo y tu angustia en tu corazón y que pongas la mirada solamente en aquel que nos puede ayudar, en aquel que es nuestro Dios. Amén. Así que, claro, es cierto que como seres humanos vamos a experimentar aflicción y dolor y muchas veces desamparo, incertidumbre. Pero eso no significa, hermano, que saquemos la mirada de aquel que todo lo puede. Y ese es el momento. Este es el momento, hermano, de saber cómo afrontar esta situación. Hay dos maneras, hay dos caminos de hacerlo. O perder nuestra fe y caer, o fortalecernos en el Señor y levantarnos, y caminar en medio de la tormenta. Solamente te puedo decir de que Dios te quiere tomar de la mano y te quiere levantar y te quiere ayudar. Y hoy día Dios te va a hablar por medio de su palabra y por medio de varios varones que experimentaron lo mismo que estamos experimentando nosotros hoy y que Dios les dio la victoria por medio de esa fe y por medio de esa verdad que está en Dios. Amén. Así que te invito a abrir la Biblia, te invito a que podamos nosotros leer. Hoy día voy a ocupar varios textos bíblicos. Voy a dar 4 ejemplos de 4 varones que pudieron verdaderamente pasar la prueba. Y de la misma manera quiero que esto te quede a ti como una lección, como una enseñanza en tu corazón de qué es lo que debe hacer un creyente cuando hay pruebas y cuando hay aflicciones en la vida. Amén. Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez, hermano, en tiempos de enfermedad, en tiempos de persecución, en tiempos de incertidumbre, debemos poner nuestra mirada en Dios, manteniendo la fe en las promesas que Dios nos ha dado. Eso es lo primero, hermano. Manteniendo la fe en las promesas que Dios nos ha dado como hijos. Y es de suma importancia, hermano, la fe en esto. Porque la fe es la que va a mantenerte a flote en medio de la prueba. Amén. Es de suma importancia tener comunión con Dios. Es de suma importancia adorar y alabar el nombre del Señor. Es de suma importancia no alimentar el miedo ni la angustia dentro de ti, sino que al contrario, llenarte del Señor para sacar ese miedo y esa angustia que hoy día puedas estar pasando. Ya que tenemos un Dios en los cielos, hermano, que nos va a amparar y nos va a ayudar en este momento. Amén. Dios se preocupa por sus hijos. Entonces, a lo primero que quiero ir es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto, quiero dar comienzo a este estudio, quizá, o a esta meditación de la palabra del Señor para que podamos entender cómo estos varones que son David, que fue Job, que fue Habacuc y que fue Pablo, pudieron pasar las pruebas. Amén.
En el Salmo 69, estoy hablando de David primeramente, en el Salmo 69 es un salmo que escribió David en un tiempo de angustia y de aflicción. Es un salmo tremendo. Y me gustaría que tú lo puedas anotar y lo puedas leer y te apropies de ese salmo. Por supuesto que este salmo también tiene implicaciones mesiánicas, aluden a Cristo. Pero lo escribió David en un tiempo donde él estaba muy afligido en su alma, muy afligido en su corazón, donde era perseguido, donde era vituperiado y fue abandonado de cierta manera y perseguido para matarlo. Lo querían asesinar sus enemigos. Su propia familia le da vuelta la espalda. Sus propios amigos se burlan de él. Entonces, no era un problema pequeño, sino que querían su cuerpo, querían su vida, querían asesinarlo. Y creo que eso es una prueba tremenda de ser perseguido para querer matarte, hermano, para querer quitar tu vida. Y este hombre escribió este salmo, y lo voy a leerlo, y quiero que usted me acompañe. Lo tengo aquí con la Biblia. Y ese es el primer punto que quiero que usted pueda entender. ¿Cómo David pudo vencer y cómo David pudo sortear este gran problema que estaba pasando? Lo hizo de tres formas. Primeramente, orando. Y eso significa declarándole al Señor su condición. Segundo, acordándose de las promesas del Señor, porque él sabía que su Dios era el Dios de su salvación. Y tercero, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Leamos y nos vamos a dar cuenta de que esa es la receta de David para pasar un tiempo, para pasar ese tiempo de aflicción que él estaba viviendo. Hay un ruego para ser rescatado. Y dice así, versículo 1, Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios. Mire cómo comienza el Salmo. Sálvame, oh Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros en nuestra oración? ¿No será lo mismo, hermano, que debemos orar? Sálvanos, Señor. Sálvame, Señor, de lo que está sucediendo. Guárdame, Señor, de esta enfermedad y de esta plaga. Guárdame, Señor, en mi salida y en mi entrada. Guárdame, Señor, de lo que pueda sobrevenir a esta humanidad. Amén, hermano. Y el rey David entendía que Dios es el Salvador, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Entonces, hermano, si usted se fija, el rey, el salmista que es David, estaba describiendo su condición interna. Dice que él estaba anegado por las aguas. Eso significa que él estaba ahogándose, quizá en el temor, en el miedo, en su aflicción. Y es lo mismo, hermano, que nosotros debemos confesar delante del Señor. Si usted tiene miedo, si usted se siente quizá desamparado, quizá a lo mejor si usted se siente anegado por estas aguas, por esta prueba, o por lo que está sucediendo, hermano, nosotros debemos decirle al Señor, aunque Dios ya lo sabe, en la condición que nos encontramos. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Mire, lo aborrecían a David, lo perseguían. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él no había hecho nada indebido. Y él pone a Dios de testigo. Pero siempre hay enemigos, hermano. Y hoy día el enemigo puede ser tu miedo. El enemigo puede ser tu angustia. El enemigo puede ser tu falta de fe. El enemigo puede ser tu debilidad.
En este caso puntual a David lo estaban persiguiendo, sus enemigos. Dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Estaba afligido en su alma. Y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero dice una palabra importante, el 13. Y esto quiero que usted, hermano, lo entienda. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. ¿Qué hacía entonces este rey David, hermano? Oraba. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces, hermano? Orar. Es lo primero, por supuesto, declarar nuestra carga delante del Señor. Pero orando, clamando a la buena voluntad del Señor. Y dice así, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Acaso Dios no escucha a sus hijos? ¿Acaso este rey, cuando estaba orando a Dios, Dios no le estaba escuchando? Quiero decirle que sí, y Dios le responde. Dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas. No me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. ¿Acaso no ha orado usted nunca así? ¿Acaso nunca ha pedido al Señor que le responda? Hermano, Dios responde. Por eso que debemos poner la mirada y la confianza en Dios. Dios está vivo. Dios está cercano a los que le buscan. Dios ampara a aquel que le busca de todo corazón y le pide. Y esto, hermano, quiero que usted lo entienda. Y lo entienda bien. No sacamos nada, hermano, con echarnos a morir. No sacamos nada, hermano, con seguir alimentando el miedo. Sí, informémonos. Pero oremos. Clamemos. Y apelemos a la buena voluntad del Señor, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. Y digámosle, Señor, respóndeme, porque hoy me encuentro afligido, porque hoy no tengo trabajo, porque hoy me encuentro enfermo, porque hoy no he podido hacer esto ni aquello, porque me falta para esto, porque no tengo, Señor. ¿Ha pedido así, hermano? Este hombre abrió su corazón hacia Dios. Y quiero decirle que Dios le está oyendo. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Versículo 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Hermano, qué tremendo lo que estaba diciendo el salmista. Si era un rey, lo tenía todo. Pero mira cómo estaba dentro de sí, dentro de su corazón, dentro de su alma. Su alma estaba afligida. Dice que estaba en afrenta, estaba en confusión, estaba en oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón
y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Por supuesto que esto hace alusión a lo que le pasó a Jesús en la cruz. Por eso que era un salmo mesiánico, pero lo estaba escribiendo un hombre que también estaba afligido dentro de su alma. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que puedo aprender de aquí? ¿O qué es lo que estoy visualizando? En que nosotros, hermanos, como seres humanos, estamos propensos a pasar por momentos de dificultad y de aflicción. Pero no sacamos nada, hermano, con callarnos, con llenarnos de temor, de miedo, con levantar nuestro puño al cielo y decirle, Señor, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué están pasando estas cosas? No, hermano. Tú no tienes que hacer eso. No debemos atribuirle a Dios mal alguno. Dios permite estas cosas para salvar. Y ese es el propósito. Por eso que Dios tiene propósito y no hay despropósito en lo que nos está pasando como nación y en este mundo y como hijos de Dios. Usted no vive en una burbuja ni yo tampoco. Somos parte de este planeta. Somos parte de esta nación y somos parte de la humanidad. Entonces, hermano, tenemos que entender de que tanto al impío como al justo, Dios va a permitir que las cosas sucedan. Y dice así, mira, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos, para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron a los que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Bueno, a lo que estaba clamando el rey David era que Dios hiciera justicia y lo defendiera. Y este es un momento donde debemos pedir al Señor que nos defienda, que nos guarde, que nos ayude. Entonces, es importante en no caer en este error de pensar y de creer de que porque somos hijos de Dios, las cosas no nos pueden llegar o no nos pueden afectar. Sí, hermano, te van a llegar y te pueden afectar. Pero tienes un Dios que está vivo, un Dios que está cercano, un Dios poderoso, grande, que escucha la oración y que nos libra de la maldad y que nos libra de los problemas y de las aflicciones que podamos estar viviendo. A ese Dios estaba clamando el rey David y Dios le respondió, por supuesto. Mira lo que dice acá en el 29, dice, más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y esto, hermano, significa que la salvación del Señor está cercana, que la ayuda del Señor está cercana a sus hijos, hermano, a los que creen en Él, a los que claman, y a los que fortalecen su fe, a los que ponen su mirada solamente en el blanco perfecto que es Dios. Y que a pesar de que están viviendo problemas o situaciones, y a pesar de que puedan estar cerca las enfermedades, Él va a vivir confiado en Dios, en el Dios de su salvación. Y mire lo que hace este hombre en el versículo 30, que es el punto al que quería llegar. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico,
versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. ¿Ve, hermano? Este hombre no se hundió en sus problemas, sino que clamó a Dios, oró a Dios, declaró su angustia, declaró su aflicción, declaró cuál era el problema, declaró y tomó las promesas del Señor, que eran la salvación. Pero además de eso, él no se quedó ahí, sino que empezó a adorar, empezó a clamar al Dios de la salvación, hermano. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y mire, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuña. Lograrán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábele los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí y poseerán la descendencia de sus siervos, la heredará. Y los que aman su nombre habitarán en ella. Y así concluye el Salmo, hermano amado, con un cántico de alabanza. ¿Estás cantando al Señor? ¿Estás alabando al Señor? ¿Estás esperando en Él que Él haga? ¿Estás tomado de sus promesas? ¿Estás orando a Dios con fervor? ¿Estás buscando su rostro? ¿Estás leyendo la Biblia para tener comunión con Él? ¿Estás entendiendo que Dios se va a encargar del problema? En este caso, David sabía que Dios se iba a encargar de sus enemigos. Dios se va a encargar de lo que te hace falta, hermano. Porque Dios conoce la condición de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué quiere Dios, hermano? Que tu fe y mi fe no decaigan, sino que en el momento de la prueba alaba, como dice esa canción tan hermosa. Alaba al Señor, canta al Señor, bendice al Señor. Que Satanás no venga a decirte algo a tu corazón y a tu mente. Lo contrario. Que Satanás no venga a decirte que estás perdido, que te vas a enfermar, que no vas a tener que comer, que no vas a tener para pagar el arriendo, que no vas a tener en tu mesa, que no vas a tener. Porque a eso es lo que viene Satanás. A eso es lo que viene tu enemigo. ¿Estás cayendo en el juego de tu enemigo? ¿O estás poniendo tu mirada en Cristo Jesús? Esa es la forma, hermano, de poder afrontar esta situación. No hay otra. No hay otra receta. Es por la fe. Hermano, es por tu fe. Tu fe te tiene que ayudar hoy día. Y me tiene que ayudar a mí, por supuesto. Es tu fe en Dios. Es tu fe en Jesucristo. Es tu fe en las promesas. Es tu fe en la salvación. Esa es la fe en Dios, hermano. Solamente en Él que vas a poder sobresalir y salir de este problema. Padre, necesito trabajo. Padre, necesito provisión. Padre, estoy enfermo. Padre, guárdame. Necesito protección. Padre, ayúdame. Padre, te necesito. Señor, oye mi voz. No tengas en cuenta mis pecados. Los confieso. Este soy yo. Pero Señor, ten misericordia. Apelo a tu voluntad. Apelo a tu gracia. Apelo a tu bondad. Apelo a esa verdad que dijiste, que nunca me iba a dejar solo. Estás haciéndolo. Señor, yo canto a tu nombre. Cántico nuevo. Alabanza, gloria a tu nombre. Señor, bendito. Caerán 1000 a tu diestra y 10.000, pero a ti no llegará. ¿Puedes entender esto, hermano? ¿Puedes comprender
¿Qué es lo que Dios quiere en este tiempo? Quizá a lo mejor, perdón, te parece poco lo que te he dicho. Yo creo que esto debería ser toda la enseñanza de hoy. Pero quiero ir a otro varón, de Dios. Y hay muchos varones de la Biblia que hacen exactamente lo mismo. Por eso que esta lección es para ti y para mí. Porque nosotros también somos hijos de Dios. Hay varonas y hay varones de Dios acá. Entonces, hermano, quiero invitarte ahora a Job. A leer el relato de Job, capítulo 1. Y el capítulo 1 de Job es terrible. Job vivió un tiempo de angustia total. En su vida hubo muerte, enfermedad, miseria, menosprecio, acusaciones falsas. Hubo aflicción de su espíritu, tremendamente, hermano. Él perdió a su familia, a sus hijos, a sus hijas. Él era rico y quedó pobre. Su esposa le dijo en algún momento, muérete. Su esposa, la persona más cercana, hermano. Y dijo que cómo se llama, que blasfemara contra Dios. Vinieron sus amigos, esos que son amigos, y le dijeron, en un principio estuvieron cerca de él. Y finalmente le dijeron, no, ¿sabes qué? Todo esto que te está pasando es porque eres un pecador. ¿Acaso el hombre no está afligido? Sí, hermano. Y quiero leerte un poco sobre eso. Quizás a lo mejor tú conoces esta historia, pero quiero llevarte a lo que hizo Job. A la enseñanza de Job para ti y para mí. Y dice el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal. ¡Wow! ¿Qué características de este hijo de Dios? Como un abre paréntesis. ¿Tenemos esas características? Espero que sí. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, tenía 10 hijos en total. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era rico en extremo. Se podría decir que era un millonario, un multimillonario. Hijo de Dios. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de sus hijos, de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Perdón. Entonces, hermano, este era un hombre aparentemente que lo tenía todo. Tenía hijos, tenía hijas, tenía riqueza, tenía criado. Era un hombre que estaba viviendo muy bien. Un hombre que no le faltaba nada. Un hombre bendecido, se podría decir. Pero llegó el momento de la prueba para él. Y dice así. En el versículo del 20 ya viene la prueba. Usted puede leer completamente el libro o el capítulo. Pero yo voy a leer el 20 en adelante. Y dice así. Y dice, y un día aconteció, en el versículo, primeramente en el versículo 3 al 19, y ahí viene el momento de la prueba. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de sus hermanos el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a las criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, le vinieron a robar todo. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo,
fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió Solamente escapé yo para darte la noticia, hermano. O sea, ahora habían muerto sus ovejas y los pastores que estaban con ellos. Todavía estaba hablando y vino otro y les dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que ésta hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué? Pero si era un hijo de Dios, ¿cómo le pueden estar pasando estas cosas? Le pasan, pues, hermano. Usted lo acaba de leer conmigo, o lo puede verificar en su Biblia. Este varón, considerado por Dios, rico, bendecido, ahora estaba padeciendo una prueba terrible. Estaba siendo azotado. Y perdió su riqueza, perdió sus criados, perdió sus ovejas, sus camellos, perdió a sus hijos. Hermano, ¿acaso eso no es una prueba para un creyente? ¿Acaso eso que le pasó a Job no es suficiente para echarle la culpa al Señor y para decirle: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué estamos viviendo estos tiempos? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te adoro? ¿Por qué si yo te he buscado? ¿Por qué si yo soy íntegro? ¿Por qué, Señor, si yo soy un justo? Soy un hijo tuyo, Señor. ¿Por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? ¿Y por qué no? Entonces, hermano, estas cosas le estaban sucediendo a este varón. Pero, ¿cuál fue la forma de enfrentar? ¿O cuál fue la reacción o la actitud de Job? Leámoslo. En el mismo capítulo lo dice. Y mire lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué? Adoró, hermano. En medio de la prueba, alaba. En medio de la prueba, adoremos. Pastor, qué fácil decirlo. Es que no hay otra receta, hermano. No hay otra forma. No podemos hacer nada más que esto. Lo hizo David. Lo está haciendo Job. ¿Es que, pastor, se debe hacer otra cosa? No. No hay otra cosa que hacer. Porque la prueba está sobre uno. Y en ese momento de prueba y de aflicción, hermano, lo único que te queda es tu fe. Lo único que te queda es Dios. Lo único que te quedan son las promesas. Lo único que te queda es tu amparo, tu fortaleza, tu castillo, la roca fuerte, que es Dios. Y dice que él rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Sea el nombre de Jehová bendito, hermano. Hoy día tienes que decir: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Lo puedes decir? Que no puedo, pastor. No tengo fuerza. Dígalo. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No le echó la culpa al Señor. No dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué está ocurriendo esto, Señor? Yo no merezco esto, Señor. No lo hizo. Él dijo otra cosa: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y podemos seguir en el capítulo 2
con este relato. Me puedo extender demasiado, pero la idea es enfocarme en lo que Dios quiere decirte hoy. Adóralo, ora, busca en este tiempo al Señor. Si usted se fija en el capítulo 2, vemos a su esposa y vemos a Satanás eh, atacando, por supuesto con permiso del Señor. Después en el capítulo 3 vemos a sus amigos y los discursos que él da. Finalmente el libro de Job nos da la respuesta del Señor. Y Dios le devuelve todo y lo multiplica y lo bendice nuevamente con hijos. Entonces, hermano, Dios es bueno y Dios es misericordioso. ¿Qué debemos hacer entonces, hermano? Adorar y bendecir el nombre de Jehová. Amén. Quiero llevarte a otro libro. Ahora quiero hablarte de un profeta. Te hablé de un rey. Te hablé de un hombre justo, íntegro, que era Job. Ahora te voy a hablarte de un profeta. Y esto se encuentra en Habacuc. Si usted me puede acompañar en Habacuc, veamos lo que le pasó a Habacuc. Voy a leer primeramente el problema de Habacuc, que está en el capítulo 1, del versículo 1 al 12. Era un tiempo de juicio para la nación de Israel. La nación de Israel, por supuesto, estaba portándose terriblemente mal y apartándose de Dios, cometiendo actos abominables. Había maldad, iniquidad en ese pueblo, y Dios iba a actuar sobre su pueblo para corregirlo. Y el libro tiene 3 capítulos, pero en cada uno de los capítulos, en el primer capítulo, de lo que habla, de lo que se dice más o menos es que Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, voy a tener que soportar a esta nación, a tu pueblo que se porte de esta manera? A que sea corrupto, a que sea homicida, a que sea totalmente inicuo ante tus ojos. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Y Dios le da una respuesta y le dice: no te preocupes, que yo ya tengo preparado un instrumento de justicia para corregirlo. Y este caso era la nación de Babilonia, que venía sobre Israel para llevárselo a todos cautivos. Y ese era un momento de terrible angustia, porque en ese momento, en ese juicio, hubo muerte, hubo esclavitud, hubo pobreza, hubo destrucción, desolación en Israel. Y se fueron cautivos, hermano amado. Pero el profeta se libró porque él creía en el Señor y estaba apartado del mal. Pero esto no significó que él no contemplara la desolación que ocurrió en ese lugar. Voy a leer un poco sobre esto. Voy a ir al capítulo 1, versículo del 1 al 12. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es la queja de Habacuc con respecto a lo que le estaba diciendo al pueblo. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, Israel se había corrompido totalmente como nación. Y la respuesta que le da el Señor es esta, y es terrible, porque que venga una nación extranjera más poderosa a destruirlo y que Dios saque el cerco para que eso suceda es terrible, porque la mortandad, la aflicción, la desolación, la violación, la destrucción, el nivel de lo que iba a suceder iba a ser terrible. Era un juicio tremendo que iba a caer sobre ellos. Y mira lo que le responde el Señor a Habacuc con respecto a su pregunta: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis.
Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, los babilónicos, los caldeos. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¡Wow! Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Mire, encarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Eso era lo que Dios iba a hacer con Israel. Pero si usted se da cuenta, Habacuc quedó afligido con esto, quedó preocupado, quedó con terror, con miedo, porque sabía que Dios cumple lo que dice. Y de ahí viene otra pregunta en el capítulo 2, donde Habacuc le pregunta al Señor, pero ¿cómo, Señor, si estos son malos, más malos que nosotros? ¿Cómo tú permites que estos vengan y lo ocupes para hacer juicio contra nosotros? Si ellos son más malos que nosotros. El Señor le responde y le dice, no te preocupes por ellos, que yo también los voy a destruir. Pero de todo esto se cumplió. Y pasó lo que Dios había dicho. Vino la destrucción, vino el asolamiento, vino la mortandad, vino la cautividad, vino todo lo que Dios dijo. Y la verdad es que esto, hermano amado, es aflictivo, fue aflictivo para el profeta. Y finalmente en el capítulo 3, que ya es la culminación de todo esto, el profeta escribe un salmo en medio de esa desolación, en medio de ese problema, de lo que se venía, de ese juicio. Él escribe un salmo, un cántico. ¿Qué? ¿Cómo va a escribir un cántico si va a ser destruido todo? Lo hace, hermano. Y lo voy a leerlo. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recordemos lo que Dios le dijo, lo que iba a pasar. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla, Señor. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué? ¿Cómo debemos orar? Entonces, hermano, en la ira, si esto es un juicio de Dios, debemos orar de esta manera. Señor, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad. De sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hiciste la tierra con ríos. Te vieron y te tuvieron temor los montes. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre
encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la more de sus grandes aguas. ¿Qué está diciendo el profeta aquí? Aquí esto es un salmo bien, de alguna manera es bien simbólico. Lo que está diciendo acá es que Dios había cumplido y se paró de su trono para hacer justicia también contra los caldeos, contra esa nación que vino contra Israel y la destruyó y la dejó desolada. Pero finalmente la respuesta la recibió y Dios da respuesta, hermano. Dios te va a dar tu respuesta. Dios no te va a desamparar. Dios va a actuar cuando tú clames, cuando tú ores, cuando tú pidas, cuando nos humillemos delante de Él. Finalmente, Habacuc expresa su confianza en Dios. Y dice así en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y dice así, aunque la higuera no florezca, y esto lo conocemos, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de sus majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y a mis alturas me hace andar. ¿Qué, hermano? ¿Qué dijo el profeta? Estaba aterrorizado. Había angustia. Dice que sus labios temblaron, hubo pudrición dentro de sus huesos. Se estremeció. Pero, ¿sabe? Que él no se desmayó, no perdió su fe en Dios. Al contrario, dijo, aunque falte todo, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza. ¿Usted puede decir eso? ¿Te puedes gozar en el Señor hoy día? ¿Te puedes alegrar en Jehová? ¿Puedes decir el Señor es mi fortaleza? Eso lo dijo un profeta, Habacuc, en una situación terrible, en una prueba terrible para Israel. ¿Y acaso no he estado hablando de esto todo el rato? ¿De las pruebas, de las aflicciones, de las adversidades? ¿Acaso el rey David no habló de eso? ¿Acaso Job no pasó eso? ¿Acaso Habacuc no pasó eso? Pero ambos y todos adoraron, cantaron y se fortalecieron en el Dios de su salvación. Y esto, hermano, es lo que yo quiero que usted entienda hoy día. Que reflexiones y que entiendas que solamente en Dios te puedes refugiar. Que solamente el Señor es la fortaleza que en donde debemos estar. Que debes alegrarte y regocijarte y gozarte en el Dios de tu salvación. Parece quizás contradictorio que en este tiempo podamos decir, pero ¿cómo, pastor, me voy a gozar? Por la mortandad, por la escasez, por los problemas que están sucediendo, por mis problemas que estoy viviendo. Es que no te puedo decir otra cosa, hermano. Es que es la única receta que veo. En los momentos más difíciles, en los momentos de más aflicción, de más angustia, en los momentos más terribles, es donde los hijos de Dios echan mano a su fe en el Dios de su salvación, en la fortaleza de su vida, en el gozo de su salvación y en el Señor, hermano. Finalmente, quiero hablarte de otro varón que fue afligido. No solamente él, sino que también su compañero.
el apóstol Pablo, cuando fue encarcelado por causa del Evangelio. Es verdad, quizá unos estaban siendo perseguidos, otros recibieron mortandad y estaban siendo zarandeados, otros estaban siendo castigados por un juicio divino, y Pablo estaba siendo afligido y castigado por predicar el Evangelio. Pero ¿eso importa? De la manera en que seamos afligidos o que tengamos problemas, si el mismo Dios va a salvarte de cualquier situación o de cualquier problema. Creo que no. Nosotros debemos confiar en este tiempo, en Dios, tal cual como ellos confiaron en su prueba. Y nosotros estamos viviendo nuestra propia prueba cada día. Cada uno de diferente forma, pero estamos en prueba. Y a eso es lo que quiero llegar, es que Dios, el único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos, el único que puede sustentarnos en este tiempo. Pero tu fe es importante para que eso suceda. No pierdas la fe. No pierdas lo que Dios te ha dado. Aférrate aún más a sus promesas y afírmate en el Señor. En el capítulo 16, que es cortito, para ir terminando, quiero hablarte de otro ejemplo de lo que sucedió. Capítulo 16, del 16 al 24. Y dice así: Pablo y Silas fueron presos por causa del Evangelio. Y voy a leer un poquito. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, ¿qué hizo Pablo? Se aburrió y le sacó el espíritu, le echó el espíritu inmundo de adivinación que tenía esta mujer. Pero ahí se generó un problema por eso. Y ese problema fue la persecución, fue el encarcelamiento para ellos. Mire lo que dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñaban costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles su ropa, ordenaron azotarles con varas. Mire, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandado, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Por causa del Evangelio, hermano, ellos padecieron. Fueron azotados, fueron prendidos, llevándolos finalmente a esa cárcel y dejándolos en un cepo. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos, hermano, en esta prueba, en este problema? La misma de todos los demás. La misma que te he venido hablando sobre David, sobre Job, sobre Habacuc. Ahora le toca a Pablo y a Silas. Y dice en el versículo 16 lo que hicieron. Del 25 al 26 dice así: pero a medianoche orando Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Llorando, destruido. Estaba mal. ¿Cómo estaba Pablo? Orando, hermano. Y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Qué? Pero si estaban en la cárcel, ¿cómo podían estar cantando? Es que su fe, hermano, las promesas de Dios, en Dios está la fortaleza. Y eso, hermano, quiero decírtelo nuevamente. En Dios está tu fortaleza. Dice
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y mire cómo responde Dios, qué precioso es el Señor con ellos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios respondió y los liberó. Amén. Hoy día, hermano, he podido mostrarte con la Biblia 4 casos de hombres de Dios que confiaron en el Señor en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, en los momentos de necesidad, en los momentos de destrucción, en los momentos que más necesitaban. No acudieron a otros hombres, no se llenaron de miedo, no se llenaron de angustia, no decayeron, no quedaron sin esperanza, no quedaron desamparados. Ellos tenían algo importante dentro de sí: a Dios, la fe, la comunión, la alabanza, las promesas, la adoración, hermanos. Y eso es lo que te quiero hoy día enseñar, para que te fortalezcas hoy en el Señor, de la misma manera que ellos lo hicieron. Sí, ora al Señor y declárale tus necesidades. Clama al Señor y pídele al Señor que te ayude. En medio de la prueba, en medio del momento aflictivo, alaba, adora. Y no seas como los hombres que hoy día levantan su puño contra Dios diciendo: ¿por qué estas cosas están sucediendo? ¿Dónde está Dios? Dios está dentro de ti y dentro de mí. Y Dios espera que en este momento, donde la humanidad está siendo azotada, donde la iglesia está siendo probada, Él espera que tú seas un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de fe, una verdadera mujer de fe, un verdadero hijo del cual Dios tenga que decir: aquí está mi hijo, que en medio del problema, en medio de la dificultad, Él está orando, Él está clamando, Él está pidiendo. Y no desmaya, y no se alimenta del miedo, y no le da cabida a Satanás en su mente. Y esos dardos de fuego son destruidos, los dardos de fuego que vienen a tu mente, por ese escudo poderoso que es de la fe en Cristo Jesús. Así que, hermano, te insto a que medites y a que leas mucho más de lo que yo he leído. Quizá hoy día me extendí un poco, pero quiero decirte, hermano, que no hay otra receta, no hay otra fórmula. No te voy a mentir, ni te voy a motivar, sino que te voy a motivar en las cosas de Dios, en la fe de Dios, en las promesas de Dios, en Cristo, para que cuando estés pasando, estés viviendo el momento que puedas estar viviendo adverso, puedas echar mano sobre lo que ya tienes dentro de ti. Amén. Así que fortalécete. Y cualquier cosa, hermano, oremos los unos por los otros. Cualquier cosa, hermano, usted sabe que Dios está ahí. No tengas temor, no tengas miedo de clamar, de orar y decirle al Señor: Señor, así estoy hoy. Tengo miedo, estoy afligido, las aguas me anegan, estoy hundido. Pero sé, Señor, que tú eres el Dios de mi salvación. Sé, Señor, que tú eres la fortaleza de mi vida. Sé, Señor, que tú no vas a desamparar, Señor, a tus hijos. Yo sé, Señor, que puedo confiar en ti, porque tú eres una roca inmovible, inconmovible, porque en ti no hay sombra de variación, porque un día no eres sí y un día no eres no, sino que tú prometes y cumples, Señor. En ti podemos estar seguros, Dios. Tú eres, Señor, en quien puedo confiar. Amén.
Así que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que el Señor te ayude. Y sobre todas las cosas, levántate en el nombre de Jesús y adora al Señor, alábalo, porque esa es la manera de vencer, esa es la manera de luchar en este tiempo. Amén. Que Dios te guarde y voy a estar orando por ti y usted esté orando por mí para que nuestra salida y nuestra entrada sea segura y que Dios pueda proveer en todas tus necesidades. Le pido a Dios en esta hora que Dios te prospere, que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te sane, que Dios quite de tu corazón toda angustia, todo miedo y todo temor, y que ponga verdaderamente la fe que necesitas para poder pasar esta gran prueba. Amén. Que el Señor te bendiga. Cualquier cosa, hermano, usted sabe que puede contar conmigo, siempre y cuando, por supuesto, yo tenga la capacidad de hacerlo. Usted sabe que estamos solícitos a ayudarle. Y no dude, por favor, en escribirme y en mandarme algún mensaje. Los saludo a todos, hermanos, si no los he saludado. Les bendigo en el nombre del Señor y que la paz de Dios y que la gracia de Dios pueda estar hoy día en tu corazón. Amén. Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vamos a poder ver nuevamente, quizá a lo mejor en otro estudio o en una prédica. Si Dios lo permite, estaremos juntos nuevamente. No lo sé cuándo nuevamente quizás estemos físicamente reunidos. Quizás van a pasar varios meses. Quizás vamos a llegar a fin de año. No lo sé. Dios lo sabe. Pero si no nos reunimos, hermano, te insto a que no te desconectes del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo caluroso, fraterno y fuerte en el Señor. Gracias por todo. Dios te bendiga. Amén.